Gulfredo, entonces, ¿cierto? Son 10 minutos de exposición. Voy a poner el cronómetro cuando diga ya, empiezas, Gulfredo. Ahora ya, puedes empezar. Listo. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Vamos a realizar este interesante debate con Eddie Alegría y vamos a ver si Juan 3:16 nos muestra la unicidad o muestra Trinidad. En Juan 3:16 el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es mal interpretado por nuestros amigos trinitarios. ¿Por qué este texto es mal interpretado por nuestros amigos trinitarios? Porque tanto trinitarios como testigos de Jehová, como dinámicos, los adopcionistas, ellos dicen que en Juan 3:16 allí hay un delegado. Para los trinitarios es la segunda persona de la Trinidad. Para los testigos de Jehová es un ser criado. Para los dinámicos, bendito el nombre de Jesús, es solamente un hombre nada más. Y para los adopcionistas es un hombre que fue ¿cómo se llama? Que Dios lo adoptó a él. Bueno, ahora bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo que debemos preguntar es si ese Dios que amó al mundo es el mismo Dios que se manifestó en carne o no es el mismo Dios. Esa parte. Número 2, la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Note que en Isaías nos habla, en el capítulo 9, versículo 6, nos habla de un niño nacido, hijo dado. Este niño nacido lo encontramos en Lucas 1:35, donde dice, y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que iba a nacer es llamado el Hijo de Dios porque es el niño nacido de Isaías 9:6. En el mismo texto de Isaías 9:6 dice que hijo nos es dado. Ahora bien, si en Isaías 9:6 nos dice que hijo nos es dado y en Juan 3:16 nos habla del hijo dado y dice aquí que este hijo dado es el unigénito hijo de Dios. Pero el detalle aquí es que Isaías 9:6 identifica a el niño nacido y el hijo dado como el Dios fuerte, el Padre eterno. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿el Dios fuerte es el Dios que amó al mundo o no es el mismo Dios? Porque estamos hablando aquí no de una persona, estamos hablando de Dios. Creo que se frizó. Pausa. Gulfredo Santiago, justo me habían llamado, que me estaban pidiendo el link. Le paré el tiempo. Sí, sí. Ya.
justo me habían pedido, como te digo, el link. Ahí lo envié para que no me interrumpan más. Wilfredo, ¿estás listo? Bueno, voy a hacer mi argumentación con la cámara apagada. Pues sí, voy a hacer mi argumentación con la cámara apagada. Espero que no haya problema para Eddie. Sabe que me está molestando el internet, entonces espero que no haya problema por eso. No, no hay problema, por eso yo le dije que apagara la cámara para bueno, que entonces dime. Ahora ya. Listo, entonces Ricardo, dime y arranco nuevamente. Empieza. Listo, ok. Entonces, estaba diciendo que si el Dios que amó el mundo es ese Dios fuerte, en otras palabras, si el Dios fuerte es el mismo Dios que amó el mundo. El detalle aquí es que ese Dios que amó el mundo, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. La pregunta es si el Dios que amó el mundo es el mismo Dios que se manifestó en carne. Porque si el Dios que amó el mundo no es el mismo Dios que se manifestó en carne, entonces estamos hablando de otro Dios. Lo que debemos entender es que ese Dios que amó el mundo, que dio a su Hijo unigénito, ese Hijo unigénito es dado cuando ese único Dios que amó el mundo fue el que se manifestó en carne. Y cuando se manifestó en carne, por causa de su manifestación en carne como un verdadero hombre, entonces él es el Hijo dado en virtud a la encarnación. Isaías 9:6 nos dice que ese niño nacido y que ese hijo dado es el Dios fuerte. Isaías 10:21 nos habla del Dios fuerte. Isaías capítulo 44, verso 8 nos habla del Dios fuerte, pero antes de que en Isaías 44:8 dice lo siguiente: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Tengamos en esto en cuenta. En este texto dice, no hay Dios. La pregunta aquí sería, el que dijo, no hay Dios, es ese mismo Dios que amó el mundo y dijo que él no conocía fuerte. Por lo tanto, ese Dios que dijo que no hay Dios aparte de él y que no conoce a otro fuerte, él es el Dios fuerte de Isaías 10:21, el cual es el mismo Dios fuerte de Isaías 9:6, el Padre eterno. Primera Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. La pregunta es, ¿el Dios viviente, que es el Salvador, es ese mismo Dios que amó el mundo o es un Dios distinto? En Juan 3:16, en Juan 3:17, dice lo siguiente: bendito el nombre del Señor Jesús, porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que debemos preguntarnos, si ese Hijo que vino, si él es ese Dios que amó al mundo o es un Dios distinto. Tengamos en cuenta que el Hijo dado viene a causa de la manifestación de Dios en carne. Quedan 2 minutos. Porque Dios, en su inmenso amor de querer salvar el mundo, él mismo vino, fue el que se manifestó en carne, llegando a ser el Hijo dado por causa de la manifestación de ese único Dios en carne. Así que
ese hijo dado es Jesucristo como un verdadero hombre, siendo él la manifestación de ese único Dios que amó al mundo. Y como Dios fue el que amó al mundo, entonces fue él mismo el que vino personalmente a salvarnos. ¿Cuánto tiempo me queda, Ricardo? Rápidamente. Queda un minuto. Entonces, ok, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 9:5 dice que Dios mostró su amor. Pero ¿cómo Dios mostró su amor? La Biblia dice que Dios mostró su amor cuando Cristo, siendo nosotros aún pecadores, murió por nosotros. Pero ¿cómo es eso? Sencillamente, ese Dios que mostró su amor murió en la cruz del Calvario como un verdadero hombre por causa de la encarnación, llegando a ser él el Cristo. Entonces Dios manifestado en carne es Cristo el que muere por nosotros, y de esa manera Dios mostró su amor para con nosotros cuando Dios envía a su hijo, llegando el hijo a ser el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios manifestado en carne. Así que aparte del único Dios no existe otro que haya amado al mundo y que haya decidido venir a salvar al mundo. Solamente el único Dios, el Padre eterno, el Dios fuerte que amó